Abrazo para todos, bendiciones. Bienvenido usted que se suma a esta audiencia de nuestro canal de YouTube Aula Bíblica como estudiante. Estamos estudiando este curso buenísimo de Angelología, el estudio de los ángeles. La lección número 6, vamos a ver nuestro cuadro ahí en la pizarra. Vamos a estudiar en esta ocasión lo que es la organización de la jerarquía demoníaca. Bien, ¿cómo está estructurado entonces el mundo de los ángeles caídos, los demonios que están jefaturados, liderados por Satanás? Capítulo 6 de Efesios, como referencia, como una cita bíblica de base, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6 de Efesios, el capítulo 12. Acompáñeme. Bien, el apóstol Pablo, dentro del contexto de lo que es la guerra espiritual, de la cual hemos hablado en la lección pasada, vea el video, la clase número 5, aquí en nuestra aula bíblica, está hablando entonces de la armadura de Dios, que todo creyente debe estar equipado. Bien, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dijimos que lucha en el griego es pale, que significa, o palé, y significa una lucha cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Una lucha cuerpo a cuerpo. Dice ahí, seguimos en nuestra lectura, sino contra principados, número 1, contra potestades, 2, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 3, contra huestes espirituales de maldad, número 4, ¿en dónde? En las regiones celestes. ¿Cuál es la ubicación? Entonces, ¿cuál es el orden de esta jerarquía? Hay principados, hay potestades, hay gobernadores y las huestes espirituales de maldad. Pero el área de operaciones es en el lugar celestial. El primer cielo y el segundo cielo. ¿Correcto? Esto vamos a estudiarlo después, en las próximas clases. Haciendo un repaso breve, hemos ya avanzado en esta materia de angelología. En la lección número 1 hablamos de la naturaleza de los ángeles, ¿lo recuerda? En la lección número 2 hablamos de la personalidad y de la apariencia de los ángeles. En la clase 3, la estructura del orden de rango de los seres angélicos. Y también les proporcioné un esquema para que lo pueda usted copiar en su libreta. En la lección número 4, les enseñé acerca del origen celestial del pecado, con Lucero. El pecado comenzó entonces en el corazón y en la mente de Lucifer. Y en la lección número 5 hablamos de la guerra espiritual. Puedo también usted copiar este gráfico, este esquema semántico, este cuadro, que es muy explicativo, muy didáctico. Bien, los principados como punto número 1. La palabra principado en el griego es arqué. Tenemos ahí la transliteración de la palabra o del vocablo griego principado. Significa principio, gobierno, dominio. ¿Quiénes son los principados? Entonces, son los jefes de demonios, los primeros en rango o los que ejercen el gobierno como una clase superior. Son los que están por encima dentro de esta jerarquía, de esta organización muy planificada, muy estructurada de Satanás. Romanos capítulo 8. Busquemos Romanos capítulo 8. Vamos a leer en el versículo 38. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, arqué, ahí está, principados. También vamos a leer el capítulo 2 de Colosenses en el versículo 15. Busquemos capítulo 2 de Colosenses, versículo 15, y despojando a los principados. Ahí está nuevamente. Y el capítulo 1 de Efesios, versículo 21.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está hablando con relación a Jesús, quien está a la diestra del Padre, por encima de todo dominio de rango angelical y aún demoníaco. En segundo lugar tenemos las potestades. Las potestades. La palabra potestades en el griego es doxa. Reputación, poder y fuerza es lo que significa potestades. ¿Quiénes son los integrantes angélicos demoníacos de esta rama? Son aquellos que tienen autoridad delegada o recibida de Satanás, presiden un magisterio, jurisdicción y naciones. Interesante. Tenemos los mandatarios, los presidentes de las naciones distintas, asimismo los congresistas, también los alcaldes de los distritos federales, etc. Las potestades gozan de un rango también superior. Así lo leemos, por ejemplo, en Segunda de Pedro. Ahí tenemos la referencia en la pizarra. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, hablando el apóstol Pedro en su segunda epístola pastoral de los falsos maestros o profetas, y mayormente aquellos que siguen o siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Lo leyó? Potestades superiores, es decir, las potestades tienen un rango también elevado, pero están por debajo de los principados. También podemos leer lo mismo en Efesios capítulo 3, busquemos ahí, capítulo 3 de Efesios, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Dos rangos, dos clases, digamos así, dentro de esta clasificación demoníaca, principados y potestades. En tercer lugar, tenemos los gobernadores. Los gobernadores. La palabra ahí en el griego es cosmocrator. Señorío, dominio es el significado de un gobernador. Son los conductores o representantes de una provincia o distrito. Son los representantes de una provincia o distrito. Lucas capítulo 2, versículo 2. Lucas, ¿qué nos dice el doctor Lucas en su registro de este evangelio? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí está, gobernador. Y en capítulo 3, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, gobernador de Judea. Y en cuarto lugar, tenemos acá las huestes, ¿verdad? La palabra huestes es estratia en el griego. Son los ejércitos y tropas subalternas. Ejércitos y tropas subalternas, diríamos los soldados, los que tienen un rango menor. Amén. A diferencia de los principados, potestades y gobernadores. Lucas capítulo 2, busquemos Lucas 2, en el versículo 13. Lucas 2:13. Bien, y repentinamente apareció con él o con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. En este caso son ángeles sumisos a Dios, obedientes, no son jerarquías demoníacas o de ángeles caídos. Bien, importante es que entonces usted pueda copiar en su libreta este cuadro semántico que les he proporcionado, que les he preparado, de esta organización cuantiosa, innumerable, compuesta por demonios. ¿Quién es el padre de toda mentira? ¿Quién es aquel que entonces comanda
todo este ejército, esta clasificación de seres angélicos, es indudablemente Satanás. Satanás, que es el que gobierna, lidera toda esta estructura de seres demoníacos. ¿De acuerdo? ¿Capta la idea? ¿Lo entendió? ¿Lo aprendió? Bien. Vamos a resolver la tarea. ¿Se acuerda usted que les dejé una tarea? ¿Lo recuerda? A ver, ¿cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos hicieron la tarea? ¿Cuándo se inició el reino de Satanás? A ver, pensemos. ¿Cuándo se inició? ¿Cuándo se dio apertura? Entonces, a la guerra espiritual entre dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo, de Satanás, del maligno. Tenemos aquí en nuestro esquema de llave 3 alternativas. Punto A, con la sentencia judicial divina en Génesis 3:15. Busquemos a ver Génesis 3:15. Busquemos. Después de la transgresión adánica, después que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, leemos en el versículo 15: y pondré enemistad, Dios se dirige a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente es Cristo, evidentemente, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La herida no fatal que le produjo Satanás, el diablo, a Jesús fue cuando estaba en la cruz. Estaba aparentemente impotente y Satanás pensó que ya tenía la victoria asegurada, porque él pensó que que Jesús iba a morir y que ya estaba pues en una condición impotente, frustrante, humillante delante de Dios. Sin embargo, no fue así. Bien, pero ¿esta sentencia acaso marcó la apertura del reino de Satanás? No. Entonces lo descartamos. Punto B. Con la rebelión luciferina, ya usted conoce la narrativa en Isaías capítulo 14, la presunción, el deseo, el intento de ser semejante al Altísimo de parte de Satanás, de Lucero. También Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17, que alimentó en su pensamiento, en su corazón, maquinó la jactancia, el orgullo, la corrupción, el deseo de ser semejante al más sublime, al Altísimo, al Señor de señores, al Dios soberano. Quiero ser, Lucero, entonces, otro Dios, alguien parecido como Dios mismo. Esto fue lo que pensó y maquinó Satanás en su corazón. Y esto lo llevó, por supuesto, al desastre. Pero esta rebelión, entonces, sí que marcó la aparición del reinado de Satanás. Bien. Punto C. Con el homicidio cometido por Caín sobre Abel. Capítulo 4 de Génesis, versículo 1 al 8, es una narración de la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Y Caín al final, a la postre, fue usado por Lucifer, y Caín se constituyó en el primer homicida, el primer asesino, instrumento del diablo de toda la humanidad. Y este homicidio fue entonces el resultado de esta rebelión luciferina. La primera acción de engaño la encontramos en el capítulo 3 de Génesis, y la segunda acción malévola de Satanás fue cuando dio muerte a Abel. Bien, ¿cuándo se inició el reino de Satanás? ¿A partir de cuándo? A partir de lo que hubo en el corazón de Lucero, la rebelión. ¿Qué les pareció esta clase? Puede sintonizarnos, puede compartir este video de enseñanza. Estamos impartiendo dos materias en paralelo, cuáles son hermenéutica y también esta materia que es angelología. Bendiciones, puede también escribir su comentario, y en la siguiente clase seguiremos estudiando angelología, la lección número 7.
Muchas, pero muchas bendiciones. Dele un like a este video. Le invito a suscribirse al canal de YouTube, Aula Bíblica. Y pues es una enorme bendición y alegría y satisfacción poderles impartir la palabra de Dios.